12 de enero del año 2020, porque en el Facebook escribí 12 de mayo. Porque mi hijo me hizo caer en cuenta esta mañana. Bueno, el tema para hoy, la idolatría. De una vez digamos dos cosas rápidamente. Ahí está la definición de lo que es idolatría. La adoración a ídolos. Y digamos de una vez, ¿qué es un ídolo? Porque vamos a ver, yo quería llamar la predicación de hoy la idolatría en la antigüedad y en la actualidad. Porque vamos a ver las dos partes y vamos a ver que hay unas diferencias. Pero un ídolo es todo lo que ocupe el primer lugar en mi corazón, apartando a Dios. O sea, todo lo que ocupe el primer lugar en mi corazón. Eso es un ídolo para mí. Porque Dios debe estar en primer lugar, ¿cierto? Pero de verdad vivirlo y sentirlo. Porque si uno dice, ay, sí, Dios está en primer lugar, y apenas ocurre cualquier cosita, eso sale Dios de ese lugar. Entonces, todas las cosas que le roben a Dios ese primer lugar, es un ídolo. Sea la esposa, sea el esposo, sea la plata, sea todo eso, lo vamos a ver. Es un ídolo. Y la predicación de hoy, tengo que aclarar, es bastante fuerte. Por ejemplo, en las personas católicas que no conocen estas cosas que están en la Biblia, es pesado este tema de hoy. Y para cristianos que estén así como todavía aferrados a tradiciones, entonces también va a ser pesadito. Pero como Dios lo manda a uno es que predique la verdad, ¿cierto? Entonces por eso es el texto clásico que utilizan todos los predicadores para empezar. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Las diapositivas van a ser un poquito pesaditas también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no adorarás otros dioses aparte de mí. Está ahí hablando Dios, ¿no? Esto no es inventos míos. No te harás imagen tallada, dice ahí. O sea, ningún ídolo, ni ninguna semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna figura parecida con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. O sea, no te inclinarás, no te postrarás, no te arrodillarás, no las venerarás, no les rendirás culto, no les rendirás homenaje, no les harás reverencia. A eso se refiere. Ni las, ¿qué? Honrarás, o sea, no les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Y mira lo que dice la palabra: fuerte y ¿qué? Celoso. Por eso dice la misma palabra, dice Dios, yo soy un Dios que exijo ¿qué? Adoración exclusiva. O sea, yo no permito que me adoren otras cosas. ¿Sí? ¿Clarito estás ahí? Que castigo la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Uy, ¿cómo así? Clarito, ¿no? Cuando los padres son malvados y me odian, dice Dios, cuando me rechazan, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Claro que también dice que bendice hasta 1000 generaciones, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dicen, uy, pero los hijos entonces van a tener que pagar todo lo que hicieron los papás. No quiere decir eso. Pero sí hay consecuencias. O sea, y pongo un ejemplo. Hay familias donde ustedes ven que eso, mejor dicho, hay
tragedias, enfermedades terminales graves, hay pobreza, hay todo lo malo en una familia. Y usted dice, pero ¿por qué eso? ¿Por qué tanta familia? ¿Por qué tantas cosas? Y yo pongo el ejemplo de mi familia y yo mismo, te lo digo. Mi familia hubo, mejor dicho, incluyendo mis primos y todas la familia, lo que es familia, tíos, con primos, todos, y mis mismos hermanos y todos. Mi familia fue una familia, mejor dicho, a pesar de que yo les he contado que uno médico, cardiólogo, internista, fisiólogo, el otro era economista, administrador de empresas, pero hubo desgracia en todos. En mí sí que hubo desgracia, yo les he contado, ¿no? Cuando estuve en la calle, en la adolescencia, en la niñez, en la drogadicción, el alcoholismo profundo. Todo eso es desgracia. ¿Quién sabe que mis padres, mis abuelos, todo eso venía? Pero también les pongo un ejemplo concreto. De todos, yo hace 22 años que conocí los caminos de Dios, Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya me entregué a Él. Aleluya. E incluso entonces, ¿qué pasa? Mi hijo también ha sido bendecido. Así de sencillo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecido ha sido mi hijo. Entonces eso no son casualidades. ¿Ya? Eso es una realidad. Cuando yo hablo así es porque, mejor dicho, tengo autoridad para decirlo. Entonces, comencemos. Yo no estoy en contra de María, porque a veces dicen que uno está en contra de María. No, vamos a hablar un poquito de María más adelante, pero sí en contra de eso. Eso es un ídolo, eso es una imagen, es una estatua, es una escultura. Y dice Dios ahí clarito que no se debe, ¿qué? Ni inclinarse, ni postrarse ante ella, ni nada. Levítico 19:4. Todo esto lo podemos leer rápidamente. Dice, no se vuelvan, o sea, no recurran. ¿Y cómo dice? Vean clarito. A los ídolos, ¿qué? Inútiles. Ni hagan para ustedes dioses de fundición. O sea, no se hagan imágenes de dioses de metal fundido. Porque yo soy el Señor, su Dios. Y todos estos textos, qué bueno que los anotaran y llegan y dicen, muéstrame a ver si en mi Biblia dice lo mismo, para que comprueben. Levítico 26:1, más claro todavía, si quieres ñapa. No se hagan ídolos ni esculturas. Otras traducciones de la Biblia dice imágenes talladas, ni levanten ¿qué? Estatuas. Ni pongan en su tierra piedras grabadas, o sea, piedras esculpidas, para inclinarse, o como dicen otras, para postrarse, arrodillarse, bueno, ante ellas. Una traducción de la Biblia dice, para adorarlas, para rendirles culto, porque yo soy el Señor, su Dios. Un ejemplo, otro ejemplo. Cuando uno está todavía en la Iglesia Católica Romana y a uno le empiezan a mostrar esto es duro, uy, ¿cómo así? Uy, no, eso. Y uno piensa que incluso uno es el que está pecando al rechazar eso. Uy, como, no, pero si es la Virgen. Pues no, no es la Virgen. No, pero uno leyendo la Biblia. Es el matachito. Bueno, Las cosas. no, te toca hablar así porque. Ya uno no cree en eso. Seguimos. El Salmo 115, versículos 4 y 8 dice, los ídolos o los dioses, dicen otras Biblias, de ellos son ¿qué? Objetos de plata y oro, producto de manos de hombres. O sea, el hombre los fabrica con sus manos. Y aquí voy a decir una cosa. Cuando uno tiene dos neuronas que le hacen contacto, ¿sí? Cuando uno tiene un grado de inteligencia, estoy siendo sarcástico, uno dice, bueno, vamos a ser amplios. Un señor tiene un taller
que vende esas imágenes, ¿cierto? Sí. El Señor es ateo, es pecador, no quiere saber nada de Dios, ¿ya? Rechaza a Dios y peca, mejor dicho, y no se arrepiente. Y él coge y hace, coge el yeso, coge tal, y empieza a hacer, con esas manos llenas de pecado y de pecueca, como digo yo. ¿Sí me entiende? No, hablemoslo así. Es que hay que hablarlo así, para que, sí, porque es que si empiezo a hablar todo adornadito y suave, entonces no. Con sus manos pecadoras empieza a hacer una imagen. Y yo llego y me le postro a esa imagen. A una imagen contaminada de pecado. Yo hablándole a una imagen. Ahora, si se va uno más allá, uno hablándole a un objeto que ni siquiera lo puede oír, pero ahí lo que sigue le aclara. Versículo 5, ¿qué dice? No tienen boca, pero... Tienen boca, pero no pueden hablar. O sea, hablando de las imágenes. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni hablan con su garganta. O sea, de su garganta no sale ningún sonido. Semejantes a ellos, o sea, iguales a esos ídolos, son los que los fabrican. Y cualquiera que confía en ellos, o sea, tanto los que los fabrican como los que confían en esos ídolos, son semejantes a esos muñecos. No oyen, no ven, no entienden, no nada. Es una estatua. Sí, como de niño que uno no sabía hacer, decía, es plata. Ahí está, Salmo, ahí está. Salmo 135, 15. Dice, los ídolos o los dioses de las naciones, repite, solo son objetos de plata y oro, obra de manos de hombres. Están anotando los textos, ¿no? Para que después... Isaías 44, 9. Dice, los formadores, ¿qué son los formadores? Los que le dan forma. O sea, los fabricantes de imágenes talladas, todos ellos son solo vanidad, no valen nada. ¿Quiénes? Los fabricantes de esas imágenes. Y aún lo más precioso, o sea, lo más valioso de ellos, para nada es útil. Sus obras más apreciadas para nada sirven. Y ellos mismos, o sea, los que las fabrican, dice, y ellos mismos son testigos para su confusión, o sea, para su propia vergüenza, de que esos ídolos, ¿qué? No ven. Tienen ojos, pero no pueden ver. Pero aquí agrega, ni entienden. O sea, los que adoran dichos, y miren como dice una traducción de la Biblia, como dice una versión de la Biblia, para que no digan que fue que yo me lo inventé. Dice, los que adoran dichos ídolos son ciegos y estúpidos. A mí me gustan esas Biblias que hablan así. Y por eso quedarán en ridículo. Otra dice, los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Continuamos. Isaías 44, 14, ahí no es 20, es 15. Isaías 44, 14 y 15, es que a veces, 14 y 15, va a hablar de una persona, lo que hace con un árbol, digámoslo así. Esa persona dice, corta, o sea, tala, cedros, y escoge madera de ciprés y de encino, y aquí aclara que es todo eso, dice, que son árboles que crecen en el bosque, y planta pinos para que crezcan con la lluvia. Dice, de ellos, o sea, de estos árboles, se sirve luego el hombre para quemarlos, o sea, para hacer fuego y calentarse. ¿Sí? Como cuando están en bosque frío, cogen de los árboles pedazos y tal, hacen una hoguera para calentarse. Con ellos también enciende el horno, o prende fuego y cuece panes, o sea, o con la madera hace también comida. ¿Sí me entienden? Pero miren, para que vean lo incoherente, con esa madera, o sea, con esos pedazos del árbol, se hace además, ¿qué? Dios. Se hace además un Dios.
Dios con minúscula, ¿no? Mm. Y lo adora. O sea, después de que se calienta con esos pedazos de madera que ahí le sirvió de fogón, como dicen, después con un pedazo de esos y hace un ídolo y lo adora. O sea, que está queriendo decir que ese pedazo de palo quemado, sucio y viejo lo iguala a Dios, ¿no? A Dios Todopoderoso. ¿Está rebajando a Dios a un pedazo de palo? Si lo captan, es que yo no sé si es que cuando yo leo yo me pongo y profundizo y eso me voy por allá y digo, sí, no es que es eso. Dice, fabrica un ídolo. O sea, talla una imagen con eso y se arrodilla ante él. Con el mismo que hizo el fogón y que se calentó y hizo comida y todo eso, pues, hace un matachito y se postra allá. Isaías 45:20. Reúnanse y vengan. Dice, júntense o acérquense todos los sobrevivientes de las naciones. Aquí viene la parte importante, dice que las personas que actúan así, es fabricantes de ídolos y todo eso, dice, no tienen ¿qué? Conocimiento. Otras traducciones de la Biblia dicen, son ignorantes, necios, no saben nada. Aquellos que cargan ¿en qué? Lean por favor. Aquellos que cargan En procesión. ¿Saben qué es una procesión, no? Sí. A mí me gusta que anoten los textos para que van y miren si era procesión. En Semana Santa, ¿no? Y que uno Eso, en va procesión, un ídolo de madera y ruegan, oran o suplican a un Dios que no los puede salvar. Ahí está la procesión, sí. Sí. Eso es idolatría. ¿De dónde llegaron esas procesiones? De Roma. España. Cuando llegaron los españoles, ¿no han visto en Semana Santa que eso en España hacen procesiones hasta por el gato de la casa? Entonces, eso cuando llegaron los españoles a nuestro territorio, trajeron todas esas costumbres. Esas tradiciones. O sea, y de una vez quiero hacer una aclaración, aunque ahorita voy a mostrar una diapositiva. Por ejemplo, los indígenas, los indios de hace 800, 1000 años, 1000 y pico de años, Adoran el sol. a ellos yo los disculpo, porque ellos no tenían la Biblia. A ellos nadie les había hablado de Cristo, ¿cierto? Entonces ellos cogían una piedra y le hacían cara y todo eso, y adoraban la piedra y hacían Ritos. esos megalitos, o sea, piedras gigantes, y le hacían matachos y todas las cosas, y se postraban, adoraban el sol, la luna. Antes nos ganaban, ¿sabe por qué? Porque tenían la conciencia de que sí había un Dios. Sí. Ser conscientes de que había un ser superior y que había que adorarlo. Sí. Pero en su ignorancia, y encima de eso llegan los españoles y les traen más, mejor dicho, los acabaron de... En cambio, los indígenas de hoy en día, a eso sí no les... ¿Sí? Y ahora que me caen un poquito mal por las marchas, no, mentira. Pero los indígenas de hoy en día, eso sí no les disculpa, porque ya el evangelio está regado por todas partes. Por todas partes. Sin embargo, ellos siguen todavía, algunos ya se han convertido al cristianismo, ¿no? Algunos indios o indígenas. Pero hay unos que todavía siguen aferrados a esas costumbres de ellos. Entonces, a eso sí. Bueno, sigo. Entonces, la procesión. Ahorita viene más pesadito eso de las procesiones. Entonces dice Dios en Isaías 46, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Estaba diciendo el texto anterior que le ruegan a ese ídolo de madera. Dice, a un Dios que no los puede salvar, decía el anterior, ¿sí lo vieron, no? Sí. No los puede salvar, ¿cómo los puede salvar? Isaías 46 del 5 al 7, entonces mire lo que dice Dios, lo que yo estoy diciendo, que comparan a Dios entonces con un pedazo de palo, de leña esa. Dice, ¿a quién me harán semejante? O sea, ¿con quién van a asemejarme, mejor dicho? ¿Con quién me igualarán y me compararán para que seamos semejantes? Así de clarito.
Hay otra que dice, ¿a quién piensan que puedo parecerme? ¿Quién es igual a mí? Y hay una versión de la Biblia que dice, yo no me parezco a nadie, dice Dios. Versículo 6 dice, hay quienes sacan el oro de sus bolsas y pesan la plata en la balanza. Contratan o le pagan a un platero. O sea, sacaron la plata y el oro para pagarle a un platero. ¿Qué es un platero? Diga, un orfebre, un joyero, un artesano, un escultor, o platero es el que trabaja la plata. Pero un orfebre trabaja el ¿qué? El oro. Entonces le pagan a uno de esos para que les haga ¿qué? Un dios con eso, con oro y plata, para que les haga un dios. Todavía no está otra diapositiva importante. Luego se postran ante ese ídolo y lo adoran. Entonces, hay gente que gasta mucha plata y mucho oro para pagarle a un escultor para que le fabrique un dios ante el cual se pueda arrodillar y adorarlo, ¿no? Pero mire el versículo 7 que dice, se lo echan sobre los hombros. Estábamos hablando de las procesiones, ¿no? O sea, cargan la estatua del Dios en sus hombros, dice una versión de la Biblia. Y lo llevan y lo colocan en su lugar. Lo bajan y lo colocan ahí. Bueno. ¿Habían leído todo esto? Digan la verdad. No, yo sí. La mayoría no. Y lo colocan en su lugar. Dice, allí se está. Allí se queda. Obvio, ¿cierto? Lógico. Y no se mueve de su sitio. ¿Cómo se va a mover? Dice, le gritan. Otra dice, algunos lo invocan o le claman, pero tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Le ponen una vela. O sea, no puede salvar a nadie de sus aflicciones, ni de su angustia, ni de sus dificultades. No puede salvar a nadie. Por eso Isaías 45:20, el anterior, decía que le ruegan a un Dios que no los puede salvar. Seguimos. Jeremías 10, del 3 al 5. Sigue. Jeremías 10, del 3 al 5. Porque las costumbres de esos pueblos son vanidad. O sea, dice otra, su religión mantiene costumbres que no sirven para nada. Son costumbres religiosas vanas y necias que no tienen ningún valor. Y explica por qué. Dice, porque cortan un leño, otra vez lo que hemos dicho ya. Cortan un leño, o sea, un tronco del bosque, y un escultor, o un artesano, o un orfebre, o un platero, ¿ya? Le da forma con un buril. ¿Un buril qué es? O sea, el artesano talla el ídolo con un cincel, entonces, para que quede más claro. Es un cincel. Luego lo adornan o lo decoran con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillo para que no se mueva. Ya a veces, sí, porque van haciendo así, ¿sí? Pero si no los clavaran, pues se van termine ahí alguno. Los clavan con clavos y los aseguran con clavos y martillo para que no se mueva, para que no se tambalee y se caiga. Si eso no es duro el mensaje, digamos la verdad, es duro, pero no es que nos tienen que cimbronear así para que... Versículo 5, mire esto, se quedan derechos, erguidos, como una palmera. Mire que la Biblia es poética hasta para decir eso, ¿no? Como una palmera. Pero hay una versión de la Biblia, no es mío, que parece mío, ¿no? Pero este no es mío. Dice, esos ídolos parecen espantapájaros. Lean, es que uno tiene que leer varias versiones de la Biblia, varias. Dice, no pueden hablar, ya lo sabíamos, porque tienen boca, pero no pueden hablar.
y necesitan ser llevados, o sea, tienen que cargarlos, porque no pueden caminar, tienen pies, pero no pueden caminar, acuérdense. No tengan temor de ellos, porque no pueden hacerles ningún mal, ni tampoco tienen poder para hacerles el bien. Ahí está, el escultor. Seguimos. Eso es un comentario mío. Son imágenes esculpidas con un cincel por la mano de un artesano. Son esculturas inanimadas. ¿Qué es inanimadas? Que no tienen ánimo, no tienen alma, que no pueden responder a nada, ya que son estatuas que no tienen vida. Muertas. Habacuc, no mentiras. Espéreme a ver si, que a veces. Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Dice: ¿de qué sirve la escultura, o la imagen, o el ídolo que esculpió el escultor? O sea, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres? ¿Cierto? ¿De qué sirve la estatua fundida? Dijimos que hacen dioses con metal fundido, ¿no? ¿De qué sirve la estatua fundida que enseña mentiras? O sea, la imagen fundida maestra del engaño, dice otra. Para que el escultor confíe en su obra cuando hace imágenes mudas. O sea, estatuas mudas. La Biblia es... Entonces, los ídolos no pueden hablar, ya dijimos. Entonces, ¿cómo puede confiar en ellos el hombre que los fabrica? En esas imágenes mudas. Eso es lo que está diciendo. Otra versión de la Biblia dice: es necedad confiar en un Dios elaborado por sus propias manos y que ni siquiera puede hablar. Bueno, entonces hasta ahí, ¿qué dice la gente? Pero es que está hablando del Antiguo Testamento. Por eso dije que el título debería ser La idolatría en la antigüedad y en la actualidad. Sin embargo, todavía no vamos a entrar a la actualidad. Vamos a ver primero el Nuevo Testamento, si habla de lo mismo o no. Porque a veces dicen: el Antiguo Testamento ya está abolido. Eso no. Nuevo Testamento es lo importante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios 10, 14. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y la traducción de la Biblia, que llama palabra de Dios para todo, para todos, dice: ni se les ocurra adorar ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, parece Uribe, ¿no? Hijitos, guárdense o apártense de los ídolos. Guárdense, ¿qué quiere decir? Ahí en ese contexto, ¿no? Porque a veces guardar es obedecer, ¿no? Aquí guárdense, ¿qué quiere decir? Cuídense, correcto, don Miguel. Cuídense de los dioses falsos, dice otra. Manténganse apartados de ellos, dice, amén. Y hay otra Biblia que dice lo que yo dije al comienzo: aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Porque es que uno muchas veces dice: no, Dios está en primer lugar en mi vida. Créanme que y en estos 22 años yo he aprendido muchísimo. Y apenas me dio cualquier cosita y eso salió Dios por allá para el 10º lugar hoy, ¿no? Seguimos, Hechos 17, 16. Dice: mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía o se indignaba. ¿Por qué? Dentro de él, ¿por qué? Al contemplar que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Dice otra versión de la Biblia: le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y que acuérdense que los griegos, los romanos y los egipcios eran ¿qué? Politeístas. O sea que tenían muchos dioses.
Todas esas cosas, ellos tenían muchos ídolos. Pero ahorita en la India, por ejemplo, ¿sí? Ya hablando un poquito de la actualidad, los hindúes, esos tienen miles de ídolos. Eso adoran hasta la rata, mejor dicho. ¿Sí? Los animales ellos, y la Biblia ahorita lo va a decir también. Entonces, ¿qué nos dice? Hechos 17, 29 al 30, el que sigue. Hechos 17, versículos 29 y 30 dice, está haciendo una aclaración de si somos verdaderamente cristianos, cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano ortodoxo. Ya me preguntaron que qué religión tenía, yo le dije ninguna. Yo soy cristiano. A mí no me pongan apellidos. Hechos 17, versículos 29 al 30. Si somos linaje de Dios, o sea, si verdaderamente somos descendientes de Dios, si somos hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad, hablando Pablo en el Nuevo Testamento, o sea, no debemos pensar que Dios sea semejante a ¿qué? A una imagen de oro, de plata, de piedra, o a las esculturas de arte, o sea, una estatua, una pintura que los hombres hacen según su propia imaginación. Paremos ahí. Está diciendo que a veces hacen un ídolo, una imagen, dice una pintura, que los hombres hacen según su imaginación, quiere decir que así como se imaginan a Dios, así lo pintan, ¿no? Y no se han dado cuenta que siempre los cuadros del Señor Jesucristo son con la cara así como medio, como si fuera, Como triste, sí, como si fuera medio. medio dormido. No, el Señor Jesucristo era Es un hombre de carácter y porque a veces tenía que hablar duro, entonces no era así como lo pintan, como medio, como triste. ¿no? Bueno, entonces, versículo 30 dice, pero Dios, que en la antigüedad pasó por alto la ignorancia de la gente, porque está diciendo que toda idolatría es ignorancia, ¿no? Ignorancia es que ignoran la verdad. Y dice, porque no sabían lo que hacían, dice una versión de la Biblia. O sea, en la antigüedad, listo, lo pasó por alto, todo eso. Dice, ahora ordena a todos los hombres, o sea, ahora, en todos los lugares, que se arrepientan y se vuelvan a Él. O sea que ahorita, como dicen, ya no hay disculpa. En la antigüedad lo pasó por alto, pero ahorita ya no lo disculpan. Y se vuelvan a Él. Aquí sigue, por ejemplo, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando vimos esa predicación de Nabucodonosor? Él era el rey de Babilonia. Por ejemplo, él ordenó construir una estatua de oro ante la cual todos debían arrodillarse y adorarla. O sea, el hombre siempre ha buscado también ¿qué? Adoración. El hombre siempre ha buscado adorarse a sí mismo. Y eso es una de las idolatrías que vamos a ver en la actualidad. Adán y Eva fueron idólatras. ¿Por qué? Satanás les dijo, porque que podían comer del fruto, porque el día que comieran del fruto serían como Dios. serían como Dios. Ahí ya nació ese ego, esa egolatría se llama. Bueno, Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25. No, primero eso. Lo que estábamos hablando de los indígenas, de los indios y todas las cosas. Entonces en ellos era, sí, ¿se acuerdan de los mayas, los aztecas? Que hay la arqueología encuentra muchas cosas de estas. Pero bueno, dice que en la antigüedad lo pasó por alto por la ignorancia. Pero ahorita sí ya no. Ahorita sí ya, si uno continúa en eso. Romanos 1, 23 al 25. Pero antes de seguir, porque no quiero que me pase nada. Esta cruz,
por ahí a veces dicen los cristianos evangélicos que eso es idolatría, tener esa cruz. ¿Se han visto? ¿Se han oído o no? Díganlo tranquilamente si han oído o no. Hay cristianos evangélicos que dicen que tener la cruz es idolatría. Te les pregunto, ¿alguna vez me han visto a mí aquí arrodillado, postrado ante la cruz, hablándole y adorándola? ¿No? ¿O alguno de ustedes ha venido y se ha agachado ahí, se ha postrado ante? No. ¿Esto qué es? Es que la cruz es el símbolo del cristianismo. ¿Ya? Es el símbolo, es un símbolo del cristianismo. Así como los musulmanes tendrán otro y tal. Es el símbolo del cristianismo. Digamos que es la identificación del cristianismo. Digámoslo de otra manera, es el logotipo de los cristianos. Eso no es idolatría. Que a veces también se van a los extremos, ¿no? Bueno, Romanos 1, 23 al 25 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, la grandeza del Dios incorruptible, ¿la cambiaron por qué? Por una imagen, a semejanza o en forma de hombre corruptible. O sea, lo cambiaron por la imagen de un hombre que se corrompe. O sea, cambiaron la gloria del Dios inmortal por ídolos. Y hay otra versión de la Biblia que dice por estatuas de hombres mortales. Pero miren lo que sigue. O sea, que cambiaron la gloria de Dios, dice, hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Es así o no? Estábamos hablando de la India. Allá adoran animales. Pero ahorita vamos a ver uno que está en la Biblia. Versículo 24. Por consiguiente Dios los entregó, los abandonó a la inmundicia de las concupiscencias, o sea, de la lujuria de sus corazones. O sea, Dios los entregó a la impureza de sus apetitos, de sus malos deseos y de las bajas pasiones en sus corazones. En otra palabra, los dejó hacer lo que quisieran, lo que se les diera la gana. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra versión dice, degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cometieron acciones vergonzosas entre ellos, dice otra versión de la Biblia. Léanse en Romanos capítulo 1 todo. Léanlo, Romanos capítulo 1, y ven todo lo que hicieron. Para que vean todo lo que hicieron. Eso me han dicho. Lee uno eso y... Claro que si esa gente que hizo tantas cosas de las que está diciendo la Biblia despertaran ahorita, no, dicen no, lo de nosotros era Blancanieves. Versículo 25 dice, ellos cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira, adorando y rindiendo culto a las cosas y a los seres creados antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice que no adoraron a Dios, sino que prefirieron adorar las cosas y los seres creados. ¿Cuáles cosas, por ejemplo, adoran? Cuando dicen que la Pachamama y que la tierra, y eso adoran la tierra y hacen ceremonias adorando la tierra, ¿no han visto? Eso es adorar las cosas. Hay gente que sale por las mañanas a trotar y los ve uno allá agarrado de un árbol en el parque, abrazando el árbol y adorándolo. Yo no sé si es que yo... ¿Si a veces han visto a alguien así, no? ¿Sí han visto, no? ¿Sí? Sí, porque me miran así como diciendo como que el cual es bendito por los siglos. Hechos capítulo 10 versículos 24 al 26. Póngale que hablo que vamos a empezar a ver aquí, que es importantísimo. Resulta que vamos a hablar de una idolatría, que es la idolatría a los hombres. Vamos a ver si la Biblia permite eso.
o lo condena. No, pero es con argumento bíblico, no es ahí que es que la tradición dice y que es que a mí me enseñaron desde pequeño eso y no. Vamos a ver. Resulta que había un oficial romano, un oficial del ejército romano, que se llamaba ¿cómo? Cornelio. Y se le apareció un ángel a Cornelio y le dijo, busca a Simón Pedro. Entonces se llamaba Simón Pedro el apóstol, ¿no? Dijo, búscalo, o sea, para que le llevara un mensaje a Cornelio. Y se le apareció el ángel también a Pedro en otra población. Le dijo, Pedro, van a venir por ti unos hombres de parte de Cornelio. Debes ir con ellos a donde Cornelio. ¿Ya? Entonces Cornelio era romano, o sea que era gentil, ¿no? Gentil es que no era judío. Entonces aquí continúa la historia. Dice, esto es, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por ídolos, por réplicas de seres mortales. Mire, este es importantísimo. Es el mismo que ya habíamos leído de Romanos, ¿sí? Sí. Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen semejante, decía, reptiles, cuadrúpedos y aves, por una imagen semejante a los animales. ¿Quiénes hicieron eso? El pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte qué? ¿Se le olvidó ya? Al monte Sinaí, que subió y Dios le entregó la tabla, las tablas de la ley, le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos, ¿de acuerdo o no? Sí, sí. Pero subió al monte, el pueblo de Israel se quedó esperando abajo y se demoró mucho en bajar. Entonces el pueblo le dijo a Aarón era el hermano de Moisés, eso se demoró ya, venga para acá, háganos un ídolo. Para adorarlo. Y Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que hubo, ese cogió y recogió todo el oro que tenían. ¿Y qué hizo? Un becerro de oro. ¿Sí acordaron ya o no? Sí. Léanlo en Éxodo capítulo 32. Anotan Éxodo 32 y se leen todo el capítulo. O sea, hicieron un becerro de oro, le ofrecieron sacrificios y lo adoraron diciendo, ese es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés bajó, mejor dicho, eso se puso de... Bueno, entonces, aquí sigue la historia de Cornelio. Al otro día llegaron a Cesarea, no Cesarea, a Cesarea. ¿Quiénes llegaron? Pedro con la comitiva que le había mandado Cornelio, donde Cornelio los estaba esperando junto con sus familiares y amigos, ¿sí? Más íntimos a quienes él había invitado. Versículo 25. Cuando Pedro entró, dicen que la tradición católica dice que Pedro fue el primer papa, ¿cierto? Eso no es cierto, pero vamos a suponer que lo fuera. Vamos a suponer nada más. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y postrándose, ¿qué? A sus pies, ¿qué? Lo adoró. Cornelio, adorando a Pedro cuando Pedro entró. Se arrodilló, se inclinó, se postró a los pies a adorarlo. ¿Y qué dijo Pedro? Péseme la mano, péseme el anillo. No. ¿Qué le dijo? Pero Pedro lo levantó diciéndole, levántate, pues yo también soy un hombre. Dice otra Biblia, un ser humano como tú. La traducción en lenguaje actual, una Biblia, dice, levántate, Cornelio, que yo no soy ningún Dios. O sea, Pedro no permitió que se le postrara ahí. Entonces la Biblia está diciendo que eso no se debe hacer. ¿Sí? Esto es contundente cuando uno se le hace. Entonces, ahí está. Levántate, pues yo también soy un hombre como tú. Pero vamos a ver otros.
Aquí a nivel terrenal, ¿quién es superior? ¿Un hombre o un ángel? Un ángel, ¿cierto? Entonces vamos a ver si se puede adorar a los ángeles. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Acuérdense quién escribió el Apocalipsis, ¿no? Juan, Pablo. Juan, correcto. Juan el Evangelista. No lo van a confundir con Juan Bautista, ¿no? Juan el Evangelista, el que escribió los Evangelios. Él escribió el Apocalipsis. Dice: yo me postré a los pies ¿de quién? Del ángel, para adorarlo, pero él me dijo ¿qué? Cuidado. Como decía uno en la calle, zonas. Cuidado, no lo hagas. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Y qué le dijo? Adora solo a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Bueno, esa parte no nos... ¿Y qué son los ángeles? Porque hay gente que, por ejemplo, ese periodista que murió, J. Mario, él escribió varios libros sobre los ángeles y decía que uno le debía rendir culto a los ángeles, y él tenía un altar para los ángeles y él le oraba a los ángeles. Él escribió varios libros sobre ángeles, pero diciendo que era que los debíamos adorar. Aquí está diciendo, no señor. ¿Ya? Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14, la Biblia dice que son los ángeles. Dice, todos los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para servir a los que heredarán la salvación. O sea, los ángeles son, digamos, están a nuestro servicio, pero tienen que ser enviados ¿por quién? Por Dios. No que yo le pida, ay, ángel, enviados por Dios. Lean el texto, ahí está clarito. Enviados por Dios. ¿Para servir a quiénes? A los que van a ser salvos. Pero, si quedan dudas, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 9. Otra vez. Yo, Juan, ahí aclara que Juan, soy el que oyó y vio todas estas cosas. ¿Oyó y vio qué? Que le estaban revelando lo de la tribulación, ¿no? Lo que ya próximo, que ya hay vísperas, ¿no? Dice, yo Juan vio, y cuando las oí y las vi, me postré, me arrodillé, me incliné, como quieran decir, para adorar al ángel que me mostraba estas cosas. ¿Para qué? A adorar. Es que de una vez sepan eso, postrarse ante alguien es un signo de adoración. ¿Ya? Pero él me dijo, cuidado, no lo hagas. Y casi dice lo mismo que el anterior. Pues yo solo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que guardan. ¿Ahí guardan qué es? Obedecen. Y como todos los que guardan, o sea, obedecen las palabras escritas en este libro. Está refiriendo a la palabra de Dios. Adora solo a Dios. Yo creo que en este momento no hay duda, ¿cierto? Ya de lo que es la idolatría. Y que no nos queda bien ya continuar con eso. Jeremías dice, ni Pedro ni el ángel, lo escribí yo, permitieron que Cornelio o Juan se postraran ante ellos y los adoraran robándole la gloria a Dios. Jeremías 7:18. Aquí hago una pregunta y eso van a caer todos. Ah, no, mire. ¿Se han visto eso, no? ¿Por qué lo permite? ¿Deberías decir como Pedro o como el ángel? No, levántese. Levántese. ¿Cómo así? Eso todos los mandatarios, ¿se acuerdan que una vez vimos una predicación de eso?
Todos los mandatarios de todo el mundo tienen que ir a presentársele al Papa. Bueno, seguimos. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña. Ya saben para dónde vamos. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan, o sea, preparan la mesa para ofrecerle tortas y adorar a la reina del cielo. Pare ahí. ¿Quién es la reina del cielo? Cayeron, ¿no le dije? Sí, todo el mundo dice, se está refiriendo a María, a la Virgen María. No, ahí se está refiriendo a la diosa ¿qué? Astarte, o Astarot, también se llama, o Acera. Cualquiera de esos tres nombres se está refiriendo a esa reina del cielo. Estoy hablando de que era idolatría a esa diosa. Esa era la esposa de otro dios falso, ¿no? ¿Qué era quién? Moloch, Baal, que era la esposa del dios Baal o Moloch. Todo eso son cosas, ¿no?, de idolatría. Pero entonces, ¿por qué lo trajo? Si no es María. Precisamente lo traje por eso. Porque todo el mundo dice, sí, esa es la María. No, así rápidamente les digo, de ahí partió la idolatría a María. De ahí. Porque la verdad, si hubiera traído todos los edictos que ha sacado el Vaticano y todo eso, eran como 3 largos y yo dije, no, se me van 2 horas. Pero créanme, hay varias encíclicas, varias cosas, documentos en el Vaticano, donde ya a María la nombraron reina del cielo. Y ahí se refería a la diosa Astarte. Entren a Google y averigüen, es que eso es bueno, por eso es que la Biblia hay que escudriñarla. Pero dice también que también presentan ¿qué? En amarillo. También presentan ofrendas u ofrecen ofrendas de vino. En las versiones antiguas dice libaciones. Libaciones a dioses ajenos. O sea, no solamente a Astarte, sino que le ofrendas de vino a dioses ajenos. O sea, a otros dioses. Mire lo que dice Dios. Aquí está hablando Dios. Dice, para provocarme a ira. O sea, para ofenderme y provocar mi enojo, dice otra. Ahí no está él diciendo que eso está correcto. No, está diciendo para provocarme a ira. Jeremías 44, 17 al 19 y saltamos al versículo 25. ¿Quién está hablando ahí? Están hablando las mujeres que hacían las tortas, que amasaban la masa para ofrecer las tortas. Dice, ciertamente cumpliremos con todo lo prometido y seguiremos ofreciéndole incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, como siempre lo hemos hecho y lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios. O sea que siempre se ha hecho eso. Nosotros lo vamos a seguir haciendo, dijeron ellos. Y dice que cuando lo hacían, ¿qué? Dice, entonces, o sea, cuando hacían eso, teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecerle incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, nos falta todo y la guerra y el hambre están exterminándonos. Y cuando nosotras le ofrecíamos incienso, porque dice, ofrendas de vino y tortas. ¿Sí? Sí. Se me pasó. Y cuando nosotros le ofrecíamos incienso, ofrendas de vino y tortas, ¿con qué? Con su imagen. En las tortas hacían la imagen de la reina del cielo para adorarla, ¿sí?
En ambos textos dice de adoración a esa reina del cielo. Fue con el consentimiento y la ayuda de nuestros esposos. O sea, que vengan, no deshacen ahí en limpio, ¿no? Fue con su apoyo. 25. Y así dice el Dios de Israel. Aquí está hablando Dios. Ustedes y sus mujeres han dicho, cumpliremos, como dice arriba, ¿no? Como decía arriba, cumpliremos. Efectivamente, las promesas que hicimos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, confirmando lo prometido y llevándolo a cabo. O sea, una rebeldía, mejor dicho, no, lo vamos a seguir haciendo. A pesar de que Dios dijo que me están provocando a ira, me están ofendiendo y provocando mi enojo. ¿Cómo le ven eso? Entonces, María fue una mujer excelentísima. Fue una mujer de Dios. Fue una mujer con una fe muy grande. Tenía que tener muchas cualidades y muchas virtudes. ¿Para qué? Para que Dios la hubiera escogido. Es que eso no lo puede negar nadie. ¿Sí o no? Para que tuviera a la parte humana del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo la parte humana? Porque ella puso, ahora sí voy a hablar como un predicador que hay. Acuérdense que un hijo es formado por 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre, ¿cierto? Se unen y forman 46 cromosomas en un solo ser. ¿Quién puso los 23 cromosomas humanos? María. Entonces digámoslo así para que se entienda. No fue así, pero para que se entienda. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ella. Digamos, el Espíritu Santo aportó los otros 23 cromosomas, entre comillas, estamos, los otros 23 cromosomas espirituales, y puso la parte ¿qué? Divina. Por eso se dice, escuchan ustedes a veces que dicen, es que el Señor Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios. María puso la parte humana, el Espíritu Santo puso la parte de Dios. María no fue la madre de la parte divina. Ella puso fue la parte de hombre. Y el Espíritu Santo vino y puso la parte divina. Bueno, entonces, el caso es que fue una mujer de Dios. Entonces, lo que yo no estoy a favor de la idolatría. Porque, ¿qué dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Que solo hay un mediador. ¿Sí les están entendiendo, cierto? O sea que ya no hay mediador, ya no hay José Gregorio Hernández, ni hay no sé quién, ni María, ni nadie. No hay más mediadores. Solamente el Señor. Jesucristo. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:6. Léanlo. Juan 14:6 dice: nadie llega al Padre sino a través de mí. O sea que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Ahí no dice, puede llegar a través de San Martín de Porres y a través de la Virgen María y al Señor. Y le dije yo a mi esposa, voy a preparar una sobre María. Sí, una predicación sobre María donde se le exalte todo lo como fue como mujer santa. Nosotros somos santos también, ¿no? Acuérdense qué quiere decir santo. Entonces, pero como es la realidad. ¿Bueno? Pero entonces la gente dice, ay, no, es que a mí me enseñaron que a María hay que adorarla. Pero no es que le enseñaron mal. Ahí está el problema. Y eso no es solamente a María. Eso hay uno que dice que 11.000 vírgenes
¿Se han oído de las 11.000? Que la Virgen del Carmen, y que la Virgen del Perpetuo Socorro, y que la Virgen Negra, y que la Virgen Mona, que la Virgen Blanca, eso mejor dicho. ¿Ya? La de Chiquinquirá, la de no sé qué. La Virgen de Guadalupe. Esa es idolatría en la actualidad. Esa es idolatría. ¿Se han visto en la novela? Es que por favor, yo quisiera, cuando yo veo esas cosas, yo quisiera llamarlas a todas. Oigan, miren tal cosa. Y están ahí enfrente de la Virgen de Guadalupe, del muñequito de la Virgen de Guadalupe. Ay, Virgen de Guadalupe, hazme el milagro. Oiga, están quitando a Dios de la novela. ¿Sí o no? Ahí están quitando a Dios. Pero la gente no entienden, no ven. Por eso dicen que serán como los ídolos. No oyen, no ven, no entienden, no tratan. Soga, ¿cómo es la de Shakira? Ciega, sorda, Ciega, sorda, muda, bueno, todo eso. Y todo eso es idolatría. Hay, hablando de la idolatría moderna, en la actualidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Pastor López, el músico. Lo vi en 2 entrevistas diciendo que el Dios de él era ¿quién? Los chamanes, la santería y todas las cosas, pero tenía uno que era el indio Huaycaipuro. Era el que lo protegía y era el que le daba el éxito y que le daba todo. Imagínense. Y que los anillos estaban, ¿cómo es esto? Conjurados, y que se llegara a meter con él, se moría. ¿Ya? Maduro, porque eso es de Venezuela, ¿no? El Huaycaipuro. Maduro le hizo una estatua allá en Venezuela. Busquen la estatua que le hizo en México. La Virgen de Guadalupe que mencionamos, el culto a los muertos. Ese culto que le rinden a los muertos en México. Eso le llevan hasta comida allá al roto. ¿Sí? Allá llevan comida. Es una mentira. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá, gracias a Dios, después dejó todas esas cosas. Gracias a Dios. Pero de niño me tocaba todos los lunes ir allá al cementerio con ella. Allá, ¿cómo se llamaba? El de las ánimas, del purgatorio. Y se echaban flores allá por encima en esas cosas. ¿Eso qué es? Idolatría. Y hay 5 cosas que rigen hoy que son idolatría en la actualidad. ¿Cuáles son? El dinero. La fama. El sexo ya se volvió un dios. Se volvió un ídolo. El sexo, eso por todas partes, en radio, en televisión. El poder es un ídolo. Yo no creo que, por ejemplo, esos candidatos que quieren subir al poder y que como sea tienen que subir, y eso, mejor dicho, lo vemos en televisión, que no sé qué, y que tienen que subir. Ese es el ansia de poder. O sea, no creo que ellos tengan a Dios en primer lugar en su corazón, ¿no? Tienen el poder. De dinero, sexo, poder, fama. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Egolatría. Egolatría es la adoración a mí mismo. Ahora, todos, ¿sí se dan cuenta o no? El ser humano, que eso, mejor dicho, que me hago aquí, que me cambio aquí, que me quito el gordo, que me pongo esto, que me saco de aquí, me paso para el otro lado, que perfecto, que la nariz así, que eso es idolatría. Se llama corpolatría, una idolatría al cuerpo. Que hombre, que uy, entonces le sale tantico la barriga así, no, chocolatina aquí, y las mujeres poniéndose de busto y poniéndose las nalgas que parecen a, ¿cómo se llamaba? La cantante Celia Cruz. ¿No? Hay que meterle un poquito de picante. ¿Sí? Y todo eso es, no se le olvide, el dinero, el sexo, el poder, la fama y la adoración a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia?
que se adore a sí mismo, o dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Niéguese, o sea, Muérase. muérase. Usted no vale nada. Ahora va a vivir Cristo en usted. Eso. Así sea gordo o blanco. Y los coach, los famosos coach, diciéndole, no, usted es lo máximo, usted es, mejor dicho, la máxima creación de Dios fue usted. Eso. Ponen por... Los psicólogos también dicen, no, usted tiene que tener una autoestima altísima. Lógico que uno tiene que tener amor propio, pero es que a veces se pasan, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Entonces, seguimos. Ahí ya despertaron un poquito. Bueno, íbamos en Ahí sigue el siguiente texto. Efesios 5, versículos 3 y saltamos al 5. Y eso que corrí. Rápidamente lo leemos. Pero la fornicación y toda inmundicia, miren aquí esta, o la avaricia, ni siquiera se mencionen o se nombren entre ustedes, como corresponde a los santos. O sea, como corresponde a los santos. Porque ustedes saben muy bien que ningún fornicario, o sea, ningún inmoral sexual se refiere, o inmundo, o sea, ninguno que sea impuro, o avaro, pero mire que dice el avaro, ¿el cual es qué? Idólatra. El avaro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué dice que el avaro es idólatra? Acabamos de decirlo. El avaro es el que ya tiene más que suficiente y eso guardan y guardan y guardan y nunca están saciados, nunca están satisfechos. Entonces se vuelve un idólatra. ¿Del qué? Lo dijimos. Del dinero. Idolatra el dinero. Eso es lo que está en primer lugar en su corazón, por encima de Dios. Colosenses 3:5. Un pequeño aporte. Resulta que, o sea, todos los pecados en la Biblia son muy graves, ¿verdad? Aquí hemos compartido que mentir es muy grave, que hablar, murmurar, dar falso testimonio es muy grave. Pero hay 3 pecados que son muy notorios en la Biblia desde el Antiguo Testamento y son, primeramente, la idolatría. Ese ocupa el primer lugar. La inmoralidad sexual. Lo llama, cuando la Biblia llama fornicación, está hablando de toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Y la tercera es la brujería. La tercera es la brujería o la adivinación. Resulta que cuando yo practico la idolatría, y sobre todo la idolatría católica, yo estoy practicando brujería. ¿Por qué, Sandra? Porque eso es santería. Si tú vas y visitas un brujo, vas a encontrar allá al Divino Niño, vas a encontrar a la Guadalupe y vas a encontrar... Y uno dice, pero si esto es de Dios, ¿por qué lo está usando el brujo? Y el brujo le hace el rezo a la Virgen y le hace el rezo al Divino Niño y te hace la brujería. Entonces, pensemos, si esto es de Dios, ¿por qué lo...? O sea, por ejemplo, un brujo no va a poder utilizar la Biblia para hacer brujería, porque es palabra de Dios y está en contra de todo lo que no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos entender la gravedad, y aparte de esto, la idolatría trae contaminación espiritual a nuestras vidas. Desde la antigüedad, la idolatría la celebraban con orgías, por eso dice que derramaban vino. Leímos ahorita un texto, ¿verdad? ¿Qué hacían? Derramaban vino, derramaban libaciones, dice. Se emborrachaban y terminaban haciendo orgías. Lo que pasa es que el cristianismo se fusionó, lo que hizo la Iglesia Católica fue fusionar el cristianismo, ¿verdad?, con el paganismo. Pero si nosotros seguimos practicando la idolatría, así sea católica, vamos a ver en qué termina eso, porque ya estamos en los últimos tiempos y vamos a ver que todo lo que fue antes, en la antigüedad, se va a volver a practicar ahorita. De hecho, ya lo están practicando. Un último aporte. Los indígenas, ellos tienen muchos dioses y ellos, para adorarlos, fuman marihuana. ¿Ustedes sabían eso? Sí, y hay ritos, y hay en diferentes países donde fuman marihuana y terminan también haciendo toda clase de obscenidades. Y como hoy en día no hay problema con el sexo, porque ya vemos cómo está el sexo hoy en día, entonces todo eso lleva a esos 3 pecados: idolatría,
adivinación e inmoralidad sexual. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿íbamos dónde? seguimos a Colosenses. Efesios. El siguiente. Avaricia, ¿cuál es el otro? Bueno, Ya toca pasar al otro. bueno. El avaro es un idólatra porque adora las cosas de este mundo. Nunca está satisfecho con lo mucho que tiene y fija su mirada únicamente en las cosas terrenales. Este es Floyd Mayweather. ¿Lo han oído nombrar? Sí. Es un boxeador riquísimo. Hace como 3 años traje otra de él. ¿Se acuerdan? Eso, mejor dicho, todas las fotos, búsquenlo. Todas las fotos de él en cualquier red social es así. Con la plata encima de la cama, con la esta tal, con la de esta tal. Eso es avaricia. Eso es idolatría. O sea, no, él no creo que tenga a Dios en su corazón en primer lugar. Es el dinero. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. O sea, lo mundano, lo carnal, lo pecaminoso. ¿Qué es lo carnal que hay en nosotros? Dice la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, las bajas pasiones, dice otra Biblia, los malos deseos y la avaricia. Otra vez, ¿la cual es? Idolatría. La avaricia es lo mismo que adorar a dioses falsos, a ídolos. Bueno, Ahí está. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ahorita hay que cambiarlo. Dice, ¿no saben ustedes que los injustos, o sea, los que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios? Otra vez dice lo de heredar el reino de Dios. No se engañen a sí mismos o no se equivoquen. Dice, ni los fornicarios, o sea, los inmorales sexuales, aquí mire, aclara otra vez, ni los idólatras, no lo resalté en amarillo, pero, o sea, los que adoran ídolos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, otra vez, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero ella está mencionando dos, ni los idólatras, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Y dice, ¿cuál es el fin de ellos? Ya estamos acabando. Vamos a ver. Es que el DVD, no sé por qué siempre me saca 30 y pico. Esto puede ser de urgencia esta mañana. La madrugada, las 3 que faltan. 3 diapositivas y ya. Sigue Filipenses 3:19, si lo quieren ir buscando. Filipenses 3:19. Dice, y el fin de ellos, o su destino será la perdición, su camino es la destrucción. Dice, su Dios es su vientre. No el vientre ese, no, de los que tienen buena, no, es el vientre se refiere a sus apetitos, sus deseos, sus, ¿qué dijiste ayer? Sus pasiones. Sus pasiones. El vientre tipifica eso en la Biblia. O sea, el vientre simboliza eso. Dice, y su gloria está en su vergüenza. Dicen otras traducciones de la Biblia, se enorgullecen, se jactan o presumen de cosas vergonzosas. Solo piensan en esta vida terrenal. Si hay gente que es aferrada a este mundo y que no sé qué y tal. Eso es fijar su mirada únicamente en las cosas de este mundo, en todo lo material, ¿no? Ayer vimos, bueno, no importa si no alcanzamos en 2 o 3 cancioncitas, porque es que a las 9 comienza la iglesia arriba. Entonces, me interesa, pero es que hay testimonios importantes. Ayer vimos un programa donde salió Pirri. ¿Lo vieron? No. ¿En el programa qué? La red. La red, claro que alguien puede decir, uy, usted mira la red.
Claro, yo miro todo, no es que así conozco cómo está el mundo, conozco lo que está pensando el mundo, y salen a veces cosas interesantes como esta de Pirri. Pirri, para los que van a ver la grabación, es un periodista muy famoso en Colombia, ¿cierto? Y ahorita apareció hospitalizado por una gran depresión, con ataques de ansiedad y pánico. Y salió ahí dando declaraciones muy abiertamente, se notaba que estaba sedado. O sea, está tomando antidepresivos, benzodiazepinas, ansiolíticos, hipnóticos, o sea, para que duerma, para que esté relajado, para la depresión, para todo. Pero él dice que eso lo tiene desde hace 8 años. Dijo algo muy importante, que eso yo siempre lo he dicho. Dijo, es que la gente piensa que porque uno es famoso, tiene dinero, ¿qué más? Tiene éxito, tiene fama, que he viajado por más de 50 países del mundo, digo que uno es feliz. Y uno por dentro está como, lo he dicho 200.000 veces aquí, Vacío. por dentro vacío, hueco. No tiene Dios en su corazón. Dijo, y la gente dice, pero Pirri con todo lo que tiene, y así, sí. Dijo, porque las cosas materiales, el dinero, no son la felicidad. Lo dijo, dije, parece la predicación que yo les di una vez sobre eso. Sí. Bueno, sigo. Y por eso, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, el que está pegado a estas cosas. No amen nada de lo que el mundo les ofrece, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos de la carne? O sea, las pasiones y los malos deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese intenso deseo por el placer físico. Dice también, los deseos de los ojos, ¿a qué se refiere? O sea, el deseo insaciable de poseer, de tener todo lo que vemos. Esa codicia desbordada de tener todo lo que le agrada a mis ojos. Dice, y la vanagloria, o sea, la soberbia, la arrogancia de la vida, o sea, el orgullo de poseer muchas riquezas, o la jactancia de nuestros logros y posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, el mundo se va acabando, sí, para uno se va acabando y uno ve que cada vez tiene. Y también sus malos deseos, o sea, van pasando, este es el mío, las sucias pasiones tan deseadas van quedando atrás. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece o vivirá para siempre. Por eso Gálatas 6:14, en la versión Dios habla hoy, tiene que ser la Dios habla hoy, dice, el mundo ha muerto para mí. Ya no quiero nada con el mundo. Y yo he muerto para el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo al Señor Jesucristo, todo esto te daré, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras? Imagínense, o sea, está queriendo decir que el postrarse es adoración y te daré todo esto. O sea, hablando de la riqueza y todo eso que le daba. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Mateo 6:24. Penúltima. Nadie puede servir a dos señores. Ahí se está refiriendo o a Dios o a las riquezas. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y despreciará al otro. Aquí aclara, dice, igualmente ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Las riquezas en el griego se dice ¿cómo? Mamón. Por eso dicen que Mamón es el Dios de las riquezas. No como decimos aquí en Colombia, no, usted sí es mamón, ¿no?
Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Hablando de de la idolatría en la actualidad, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo. El dinero es muy sabroso, ¿ya? Sirve para muchas cosas. Y como decía mi hermano, quita mucho los nervios. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor al dinero. Idolatrar, así como vimos ya. Dice, por el cual, o sea, por el dinero, codiciándolo algunos, o sea, por la codicia de conseguir todo lo que desean, se extraviaron. O sea, la gente se descarría, se aparta, se desvía de la fe. Que eso se llama ¿cómo? Apostasía, desviarse de la fe. Si dice que se desvió de la fe es porque era un cristiano. O sea, para que le fijen que un cristiano se puede desviar por el amor al dinero. Igualmente ustedes no pueden servir a la Dios y a las riquezas. Bueno. Y fueron traspasados o torturados o atormentados con muchos dolores. Si la gente por lograr el dinero, ¿qué hace? Se van a delinquir, van a robar, todos esos políticos robando, los ejecutivos de las empresas roban, y eso les va a traer muchos problemas, muchos dolores, por esa codicia, esa avaricia. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres se están refiriendo a los que no fueron muertos por estas plagas. Ahí está hablando de la tribulación, ¿no? Que ya pronto va a venir. Dice, los que no fueron muertos por estas plagas, o sea, por el fuego, por el humo y el azufre que está hablando ahí, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, no dejaron de hacer la maldad, pero mire lo que dice aquí, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Lo que estábamos hablando en el Antiguo Testamento, mírenlo en el Nuevo, para un futuro, en Apocalipsis. Y la última, rápidamente, alcanzamos unas alabanzas. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está clarito lo que tenemos que hacer. Solo a Dios hay que adorarlo y solo a Él servirlo. Eso está también en Deuteronomio 6:13, por si lo quieren anotar. Deuteronomio 6:13. Primera de Tesalonicenses 1:9, para ver lo que hicieron algunos y que tienen que hacer muchos en la actualidad. Dice, porque ellos mismos cuentan de la manera que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, ¿haciendo qué? Apartándose de los ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Y terminamos con Mateo 22, versículos 36 al 38. Aquí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, o sea, como la contra la idolatría. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo agrega Marcos 12:30. Ese con todas tus fuerzas está en Marcos 12:30. Este es el primero y el más grande, o sea, el más importante de todos los mandamientos. Se lo digo de otra manera, amarás al Señor tu Dios con lo mejor de tus sentimientos, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, y dedicándole todas tus fuerzas para servirle. Este es el principal mandamiento. Y ahora sí, vamos a la alabanza. 1 hora 24 minutos.